Hola, bienvenidos a COVID-19, los más vulnerables, un programa sobre cómo esta pandemia afecta a las cientos de millones de personas que ya vivían en estados de pobreza, de marginalidad o de hacinamiento, o se veían obligadas a migrar o eran víctimas de guerras o conflictos. Mi nombre es Andrés Suárez Jaramillo. Junio comenzó para los somalíes en el noreste de África con fuertes lluvias que causaron vastas inundaciones. Los más afectados fueron los residentes de pequeños poblados al interior de este país del Cuerno de África. Se tiene el registro que cerca de 500.000 personas fueron desplazadas por las lluvias. Para agravar más el panorama, una migración de langostas del desierto, es decir, una plaga de insectos voladores, llegó al país africano para arrasar con los cultivos. Y todo esto en medio de la pandemia de coronavirus. Esta es la historia. Con el agua por encima del tobillo, los somalíes se llevan sus pertenencias a otro lugar, porque en sus pueblos inundados no hay presente que valga la pena. Las inundaciones sumergieron los mercados y las empresas de las personas, reduciendo así las actividades comerciales y dejando a muchas personas sin ninguna fuente de ingresos. Ya en terreno seco, cientos de desplazados internos se establecen en comunidades donde las organizaciones internacionales los ayudan con bultos de alimento y agua potable. Fui desplazada de mi pueblo por las inundaciones y ahora me instalé aquí. Estamos agradecidos con las agencias humanitarias por proporcionarnos agua y otras necesidades básicas. Pero la comida escasea. Sobre todo porque recientemente a Somalia llegó una nube de langostas del desierto. Insectos voladores que en su fase gregaria arrasan cultivos agrícolas. Los agricultores se quedaron perplejos de cómo se desaparece la comida. En esta oportunidad, la plaga de langostas es la peor en 25 años. Entre tanto, en los pueblos y ciudades de Somalia, el COVID-19 avanza progresivamente desde su primer caso registrado en marzo de este año. Lo que vemos en Somalia es que los casos permanecen sin diagnosticar, sin ser detectados. Los lugares de autoaislamiento y las medidas de cuarentena no funcionan tan eficientemente como habría de esperarse. Y luego lo que está sucediendo es que la cadena de transmisión se incrementa. Somalia es un país que en los últimos años ha conquistado logros en la política y en seguridad, tras ser uno de los países más peligrosos para vivir en el mundo. Pero las inundaciones, la plaga de langostas y el COVID-19 amenazan con resquebrajar los escalones subidos recientemente por los somalíes. Yemen es el país, de acuerdo con las Naciones Unidas, que concentra la peor crisis humanitaria del mundo. Ubicado al sureste de la península arábiga, en este país se libra una guerra desde el 2014. Según las cuentas de la ONU, 1 de cada 5 personas sufre de hambre y necesita asistencia alimentaria. Estamos hablando de 24 millones de yemeníes en riesgo. Pero más grave aún es que, de no lograrse el recaudo de fondos internacionales, más de 30 de los 41 programas de ayuda que tiene la ONU en ese país cerrarán muy pronto. En Saná, la capital de Yemen, la gente hace enormes filas para recibir alimentos. Hay filas que avanzan rápido y otras no tanto. Las mejores filas son para recibir aceite de cocina y bultos de harina, pero estas ayudas tienen los días contados si no se logra aumentar el monto de las donaciones internacionales o al menos cumplir con las ya prometidas. El monto total de las promesas de 1.350 millones de dólares ya no es suficiente. Esto podría conducir al retiro de algunas organizaciones y el cierre de otras, y la propagación del hambre que causa un desastre humanitario después de 5 años de guerra. La pobreza en Saná es evidente. Es el reflejo de las 24 millones de personas que pintan el cuadro de desnutrición del país. Ante los llamados de ayuda a la comunidad internacional, poderosos donantes prometieron a principios de junio la cifra de 1.350 millones de dólares para Yemen. Las promesas son muy importantes para el pueblo yemení por lo que estamos pasando en este momento. Y esperamos que los países que se comprometieron cumplan con las promesas que le hicieron a Yemen. Porque somos personas que estamos pasando por hambre y miedos extremos debido al coronavirus. Pero la urgencia por el dinero apremia. Hasta el momento solo han desembolsado la mitad de las donaciones. Si el resto de los fondos no se transfieren a tiempo, programas de ayuda como el de UNICEF tendrán que cerrar sus puertas y abandonar el país.
Un total de 4 millones de personas, casi la mitad de ellos niños, dependen directamente de UNICEF. Se encuentran entre los yemeníes más vulnerables a conflictos, cólera y desplazamientos internos. A menos que UNICEF reciba $30 millones a fines de junio, los servicios de agua, saneamiento e higiene comenzarán a cerrar para estos 4 millones de personas en julio. Para los yemeníes, el tiempo para recibir las ayudas avanza a contrarreloj. Pero muchos de los donantes internacionales han congelado sus aportes en las zonas controladas por los Hutus, el grupo rebelde que se tomó la ciudad de Saná en 2014 y que libra una guerra incesante contra la coalición que lidera Arabia Saudita. Yemen está atravesando por circunstancias muy difíciles que el mundo nunca ha visto y necesita la velocidad y el compromiso de los países comprometidos. Esperamos que esto alivie el sufrimiento de yemeníes, ya que están pasando por un momento muy difícil. Las donaciones para Yemen logradas en 2019 fueron de $2.600 millones, muy por encima de las logradas en 2020. Reino Unido y Alemania, dos de los principales donantes, llamaron a las partes en conflicto a terminar inmediatamente esta guerra que ha matado a más de 100.000 personas, en su mayoría civiles. Nos desplazamos ahora a Bolivia, uno de los países latinoamericanos donde se han realizado la menor cantidad de pruebas de COVID-19. Aún así, en la ciudad de Santa Cruz se concentran el 50% de los casos de contagio y allí las unidades de cuidados intensivos y los sistemas funerarios han colapsado. De manera que, siendo un país con marcada pobreza, las familias más vulnerables no cuentan con los recursos para pagarle un entierro digno a sus familiares. Ante la problemática, un boliviano que estudió en Harvard, Luis Fernando Ortiz, decidió fundar las Brigadas del Adiós, un servicio para apoyar a las familias más pobres en la inhumanización de sus parientes. El servicio consiste en recoger el cuerpo, bien sea en el hospital o en la morgue, y transportarlo a las fosas comunes que se están cavando en los cementerios de Santa Cruz. Para hacer más simbólico y digno el entierro, se les dona a las familias un ataúd a base de cartón. Básicamente se trata de un ataúd de cartón corrugado que, junto con la mayor fábrica de cartones acá en el país, hemos diseñado como Brigadas ABEI para poder donar a los municipios y también a las familias dolientes, de modo que puedan acceder a este tipo de ataúd de bajo costo. A las afueras de Caracas, mirando la que entonces fue una de las ciudades más desarrolladas de Sudamérica, la pobreza se resiente en los barrios marginales por la pandemia del coronavirus. Si antes las familias más pobres de la capital venezolana no tenían comida por el desplome económico que cuenta unos 6 años, ahora el asunto es más grave. La desesperación ronda en un grupo de familias quienes, para al menos proveerse un techo bajo el cual resguardarse, se ingeniaron rústicas casas hechas a base de barro y tirillas de guadua o bambú. Miremos. 16 familias en la comunidad conocida como Los Trailers en los suburbios de Caracas han levantado a punta de guadua, tablas y barro unos ranchos desprovistos de suministro de agua y alcantarillado. Aquí uno busca lo que uno pueda para poner en el techo, enderezar clavitos para poder armar poco a poco, buscar pedacitos de alambre y empatarlo para poder poner un pedacito de techo, haciendo las casas de barro y de bambú, porque o sea, no llega el presupuesto ni para comer, mucho menos para comprar un bloque, ni para comprar un saco de cemento. La pobreza de estas familias ha llevado a la desesperación de muchos de sus integrantes. Una madre soltera de 2 niños pequeños quedó nuevamente en embarazo luego de prostituirse, para ganar algo de dinero y llevarle comida a sus hijos. Tengo 2 meses de embarazo porque tuve que salir a la calle a vender mi cuerpo y lamentablemente quedé en estado que no lo esperaba y no lo quería, pero por algo sucedieron estas cosas. Como esta mujer, otras jóvenes madres de esta comunidad tienen el mismo problema. Hijos muy pequeños que requieren del cuidado diario y cuya dedicación les impide trabajar. Tengo que salir así. Yo llamo a mi esposo y que le traiga, porque a veces pasamos todo el día sin comer ni nada, entonces nos cuesta pues.
Algunas de estas mujeres describen la pobreza que enfrentan como un dilema de vida y lo ponen en términos como que aquel que no roba tiene que robar para apoyar a sus hijos. Entre tanto, cocinan con leña, prenden el fuego con plástico y compran 150 litros de agua por $1. La economía de Venezuela colapsó con la crisis de hiperinflación que comenzó hace 6 años. Según las Naciones Unidas, Venezuela en el 2019 sufrió la cuarta mayor crisis alimentaria del mundo, con 9,3 millones de personas aguantando hambre. Y aunque la situación económica y social al interior de Venezuela es alarmante, miles de venezolanos buscan desesperadamente retornar a su país luego de haber migrado a otras naciones suramericanas en los últimos años. La razón, un cóctel entre resignación, crisis económica y nostalgia familiar. En el principal cruce fronterizo de Colombia con Venezuela, una larga fila de venezolanos aguarda desde hace varios días del lado colombiano, con gente durmiendo en la calle con el único propósito de cruzar hacia su país. Pero ante el decreto de la cuarentena de cerrar fronteras, las autoridades colombianas solo han permitido el paso de 300 personas por día para cruzar a su país de origen. Esto ha representado para los migrantes hacer una fila de cerca de una semana bajo el calor de la ciudad de Cúcuta. Según cifras de Migración Colombia, entre marzo y mayo de 2020, cerca de 70.000 venezolanos han regresado a su país, la mayoría de ellos con gran alegría en sus rostros. Emocionadísimo. ¿Cuántos días esperando? 8. ¿Y cómo estuvo la espera? Ay, ahí, pasando bajo sol, bajo lluvia, de todo. ¿Quién lo espera allá? ¿Quién quiere ver usted rápido? Oye, quiero ver a mi mamá, a mi hermano, mi papá y a mi novia. ¿Cuánto espera la novia? Uy, tengo 1 año y 3 meses que no la veo. ¿Se la cuidaron allá o qué? Uy, me la cuidaron. Este es el panorama de los más vulnerables en esta Semana del Mundo. Gracias por seguirnos. Recuerde que más información la pueden encontrar en la página web france24.com.